Sí, doctora. Ya, muy bien. Hoy vamos a avanzar lo que es el hígado graso, que se transforma o evoluciona a una esteatohepatitis no alcohólica, y que actualmente esta esteatohepatitis no alcohólica pues tiene mucha importancia porque se ha visto que gran cantidad de las cirrosis que se decían criptogénicas, las que no tenían una causa, actualmente se ha visto que una gran cantidad de estas pues es debido a esa evolución de un hígado graso o una esteatosis hepática a una esteatohepatitis no alcohólica, que luego aparece fibrosis en ese hígado y termina en cirrosis. Se denominaba como esteatohepatitis no alcohólica, pero actualmente ha habido un cambio de nomenclatura y se habla de una esteatosis hepática metabólica o una esteatohepatitis metabólica, ¿no? Se habla de metabólica porque se ha visto que esta enfermedad está en gran cantidad relacionada con el síndrome metabólico, con la obesidad, con la diabetes. El término esteatohepatitis no alcohólica describe un grupo de pacientes que no ingieren alcohol y presentan enfermedad hepática con elevación moderada de enzimas hepáticas y alteraciones histológicas desde este hígado graso o esteatosis simple a cambios necroinflamatorios con diversos grados de fibrosis y por último cirrosis. Fue Ludwig en 1980 que describió esta enfermedad, esta evolución, que ahora es una de las causas también más frecuentes, cada vez es más frecuente que lleguen a una cirrosis y que sea causa de trasplante de hígado. Entonces, la esteatosis hepática, que es el hígado graso, puede ser de diferentes causas. Si tenemos un paciente con esteatosis, tenemos que valorar cuál es la etiología. La etiología puede ser metabólica, que actualmente la esteatosis hepática metabólica se denomina MASLD, y que puede evolucionar a una esteatohepatitis metabólica, que actualmente se llama MASH. También podemos tener una esteatosis hepática por alcohol, que es otra causa frecuente, y podemos tener una esteatosis hepática por medicamentos, que hemos visto ese tema de daño hepático por medicamentos, que también se denomina DILI, por otras enfermedades monogénicas, entre ellas la enfermedad de Wilson, la hipobeta-lipoproteinemia, errores innatos del metabolismo, u otras enfermedades, como ser el virus C, también va a haber esteatosis, por malnutrición, por enfermedad celíaca, en pacientes VIH positivos, y las que no tengan una razón, que no encontremos una causa, pues la llamamos criptogénica. Y tenemos esta imagen donde nos dice que la esteatosis hepática por disfunción metabólica también y alcohol además, o sea, son pacientes que tienen un daño hepático, una esteatosis tanto por alteración metabólica, son obesos o diabéticos o tienen síndrome metabólico, pero además consumen alcohol. A este tipo de esteatosis se denomina MET-ALD en inglés, ¿no? Y se ha visto de que este tipo de pacientes tienen más o menos las mujeres una ingesta diaria entre 20 y 30 gramos de alcohol y los varones entre 50 y 80 gramos de alcohol o 30 a 60 gramos en el hombre se ha visto que ingiere de forma diaria para tener esta denominación de MET-ALD.
Entonces, la nueva nomenclatura de hígado graso no alcohólico es el MASLD, por sus siglas en inglés, y aquí tienen en inglés lo que significa. Y antes se denominaba enfermedad del hígado graso no alcohólico, y ahora en español esto se denomina esteatosis hepática metabólica. El MASH, que antes se denominaba NASH, era la esteatohepatitis no alcohólica. Actualmente en español se le llama esteatohepatitis metabólica, porque se relaciona, como les digo, con muchas enfermedades de origen metabólico, ¿no? Especialmente la diabetes, la obesidad. Entonces, este hígado con grasa va a evolucionar a un hígado con datos de inflamación y donde ya puede haber algo de fibrosis. Y si el paciente persiste obeso, persiste con consumo de alimentos grasos, ¿no? Sobre todo grasas saturadas, va a evolucionar a fibrosis, mayor fibrosis, F3, F4 en una elastografía hepática ya se denomina cirrosis. Este paciente con fibrosis F2, F3 puede evolucionar a un F4 que ya es la cirrosis. Y en este hígado cirrótico vamos a tener el riesgo de que aparezca un hepatocarcinoma. Y se ha visto de que en el hígado graso, en esta esteatohepatitis no alcohólica, cuando ya evoluciona a fibrosis, a mayor fibrosis, F2, F3, ya puede existir el riesgo que directamente aparezca en este hígado el hepatocarcinoma. Entonces hay que monitorizar a estos pacientes con ecografía abdominal y alfa-fetoproteína cada 6 meses. La esteatohepatitis metabólica, entonces, es una enfermedad grave que tiene el riesgo de evolucionar a una cirrosis y posteriormente a un hepatocarcinoma. La prevalencia es de 30 a 45% en Latinoamérica y lo primero que hacemos los médicos en realidad es cuando vemos a un paciente con cirrosis, lo primero que hacemos es preguntarle si él toma o ha tomado bebidas alcohólicas. Y muchas veces pues los pacientes se molestan y pues te dicen, me está viendo con cara de consumidor de alcohol, ¿por qué me hace esa pregunta? Entonces hay que tener también cuidado en cómo hacer la anamnesis, cosa que no dañemos la integridad, digamos, de la persona, ¿no? Del paciente. Claro que es parte de la anamnesis preguntar si consume bebida alcohólica y cuánto podría consumir, pero hay que hacerlo con mucho cuidado y no decir directamente, usted debe consumir bebida alcohólica, por eso tiene la cirrosis. No es así, existen otras causas de cirrosis, no siempre es por alcohol. Y una causa cada vez más frecuente por el estilo de vida que llevamos occidental, con comida chatarra, con obesidad, mayor diabetes, etcétera, es la esteatohepatitis no alcohólica, que ya saben evoluciona a una cirrosis. El hígado graso no alcohólico presenta 4 fenotipos asociados. Uno, el principal, el más frecuente, la obesidad. Luego la diabetes mellitus, el síndrome metabólico, y existe una esteatohepatitis no alcohólica en pacientes que no son obesos y que son metabólicamente sanos. O sea, son pacientes que no tienen diabetes, que no tienen síndrome metabólico, no son obesos, sin embargo, tienen esteatosis y esteatohepatitis. Parece haber un factor genético, que eso se tiene que estudiar, y existe, o sea, se ha visto de que hay un gen mutante
que es el I148M, que podría ser la presencia de este gen, el que podría causar este tipo de esteatosis en pacientes que son delgados sin alteración metabólica. Entonces, esta esteatohepatitis no alcohólica no vendría a ser metabólica, sino vendría a ser genética. Eso todavía se está estudiando y yo creo que pronto ya se va a determinar más claramente esta situación. Entonces, lo que hasta el momento se conoce es que existe relación con la obesidad, con la diabetes, la hiperlipidemia, pérdida rápida de peso. Tampoco es bueno perder rápidamente peso. Se les dice a los pacientes que pierdan peso, sí es muy importante para tratar esta patología, pero que se den su tiempo, que tengan que con tranquilidad bajen de peso poco a poco en 6 meses, en un año. No es bueno bajar de peso en 1, 2 meses, 3 meses, porque existe mayor acumulación de grasa en el hígado por la pérdida rápida de peso. La nutrición parenteral total prolongada también provoca la acumulación de grasa. Procedimientos quirúrgicos como resección intestinal extensa, con compromiso del ilion distal, bypass y ayuno ileal, gastropexia para reducción de peso, también que hace que bajen muy rápidamente de peso, podría hacer de que se acumule más grasa en el hígado. Algunos medicamentos como la amiodarona, la espironolactona, los glucocorticoides, los estrógenos, el metotrexato, el sobrecrecimiento bacteriano, o sea, la disbiosis también tiene que ver con la esteatohepatitis, con la esteatosis hepática, el HIV, la colitis ulcerosa, la bulimia. La patogenia todavía está mal entendida. Muchos pacientes existen con esteatosis hepática. Se dice que como el 30% o más de la población tiene hígado graso y pues pueden vivir tranquilos, no tienen evolución a una esteatohepatitis, no es una enfermedad progresiva, pero existen otros donde sí existe esa evolución a una esteatohepatitis y cirrosis. Entonces se ha propuesto que hay una teoría del doble impacto para la presencia de esteatohepatitis. Se dice que la esteatosis hepática sensibiliza al hígado por una variedad de segundos impactos que favorecen la necroinflamación, fibrosis y cirrosis. El primer impacto que se da en el hígado es que existe un depósito de exceso de ácidos grasos. Eso aumenta la esterificación en triglicéridos, colesterol, en los hepatocitos y que estos se van a acumular en estas células hepáticas, ¿no? Eso condiciona entonces la esteatosis y el segundo impacto es que hay una acción por estrés oxidativo donde los radicales libres son el sustrato para el estrés oxidativo que aumentan durante el metabolismo de la grasa. Los radicales libres atacan la membrana celular lipídica de los hepatocitos, dañan el DNA celular, producen citoquinas, que estas citoquinas aumentan la inflamación y llevan a fibrogénesis. Hay una sensibilidad aumentada a endotoxinas, a isquemia y, como les digo, todavía está en investigación la alteración genética. Y aquí vemos igualmente la teoría del doble impacto. En el primer impacto, en los obesos, en pacientes que ingieren demasiadas grasas saturadas, se produce la acumulación de grasa en el hígado y luego en el segundo impacto, donde existe el estrés oxidativo, influye la isquemia y se produce activación de la peroxidación de lípidos, hay alteración a nivel del DNA y aumenta la sensibilidad a las endotoxinas, produciéndose el proceso inflamatorio en el hígado
y luego la presencia de fibrosis y la cirrosis. Entonces, la mayoría son asintomáticos y la obesidad es el hallazgo más común, el 70-90% de estos pacientes. Las manifestaciones pueden ser inespecíficas, nada más con fatiga, con astenia, disconfort en hipocondrio derecho, sensación de plenitud. Algunos podrían tener datos de colestasis con prurito, anorexia, náuseas. Y si es que ya tienen fibrosis, aparecen datos de hipertensión portal, con ascitis, con retención de líquidos, anasarca, hemorragia digestiva, por gastropatía hipertensiva o por varices, encefalopatía. Esto ya es en etapa de fibrosis avanzada o en etapa de cirrosis. Y por la hipertensión portal, hepatoesplenomegalia, y un pequeño porcentaje va a tener, bueno, cuando ya tienen esta fibrosis, pueden tener estigmas de hepatopatía procrónica, pero unos leves estigmas, y cuando ya tienen cirrosis, pues ya se notan bastante los estigmas de hepatopatía crónica. En estos pacientes de tipo no alcohólico va a haber un aumento de la aspartato aminotransferasa con respecto a la alanino aminotransferasa. Cuando este aumento es mayor a 1, esta relación, se considera que hay mayor fibrosis. Y en la hepatitis alcohólica igualmente es mayor elevación o vemos mayor elevación de la aspartato aminotransferasa con respecto a la ALT. En las hepatopatías virales es al revés, es la ALT más alta que la AST. En alcohol y en la esteatohepatitis no alcohólica es la AST más elevada. Luego tenemos elevación de las bilirrubinas, sobre todo en la hepatitis alcohólica. En la no alcohólica puede ser que las bilirrubinas estén normales, la fosfatasa alcalina se eleven ambas. Es un dato también que nos orienta que existe esteatohepatitis cuando se eleva la fosfatasa alcalina. La albúmina en la alcohólica puede estar disminuida, en la no alcohólica normal, y tenemos que en el alcohol tenemos el volumen corpuscular medio alto, entonces hay macrocitosis. En la no alcohólica no existe esto. En la esteatohepatitis no alcohólica pueden haber niveles ligeramente elevados del ANA y del asma. También la saturación de transferrina y la ferritina pueden estar un poco altas en la esteatohepatitis no alcohólica. El estudio que solicitamos para ver si existe grasa en el hígado es la ecografía, que tiene una sensibilidad de 50-80% y una especificidad de 90-100%. En la ecografía vamos a encontrar si hay bastante grasa en el hígado, va a haber hepatomegalia y este hígado va a tener bordes lisos, redondeados, una ecoestructura hiperecogénica difusa, o sea, va a ser un hígado brillante, va a haber una atenuación profunda, no se va a visualizar el diafragma, y las venas hepáticas también son difíciles de identificar, y podemos encontrar datos de hipertensión portal con velamiento vascular. Entonces, aquí tenemos una imagen de hígado normal, con ecos finos, homogéneos, y mide de 12 a 15 centímetros en la línea medio clavicular. El hígado graso va a tener bordes más redondeados, va a estar más grande, con atenuación de ecos, velamiento de venas hepáticas, y cuando ya hay cirrosis, el hígado también puede estar grande o puede estar ya pequeño. Si es una cirrosis avanzada, vamos a tener un hígado pequeño de bordes irregulares, con superficie nodular y ecogenicidad irregular, con venas hepáticas pobremente visualizadas. Si se hace una biopsia hepática,
encontramos la esteatosis en el hígado, que puede ser macro o microvesicular, o ambas, ¿no? Puede haber combinadas. Luego vamos a encontrar lo que se llama la balonización y necrosis de algunos hepatocitos. Podemos ver fibrosis o podemos ver datos de cirrosis con infiltrado inflamatorio agudo, y en la esteatopatitis no alcohólica, así como en la alcohólica, se encuentran cuerpos hialinos de Mallory. El diagnóstico se da entonces porque excluimos otro tipo de patologías, ¿no? Tenemos que excluir lo principal, que no sea por alcohol, que la causa no sea por ingesta de alcohol. Luego excluir hepatitis viral, la B, la C, porque la hepatitis A hemos dicho que solo produce hepatitis aguda y luego el hígado queda normal. Entonces, las que llevan una hepatitis crónica son la B, la C. Luego, lesiones o alteraciones autoinmunes, que también hemos hablado ya de estas patologías. Alteraciones metabólicas, enfermedad de Wilson, alteración del metabolismo del hierro. Ecografía, se hace una ecografía abdominal Doppler para determinar si es que hay datos de hipertensión portal. Y también se puede hacer una elastografía por resonancia magnética nuclear. Esta elastografía con la resonancia magnética vemos claramente si es que hay grasa, en qué parte del hígado hay grasa, en qué zonas del hígado, cuánta grasa tiene. Entonces es muy útil, y también la elastografía nos determina el grado de fibrosis, ¿no? El grado de fibrosis, que puede ser F0 cuando no hay fibrosis, F1, F2 cuando haya más fibrosis, F3 mayor cantidad de fibrosis, y la F4 cuando ya es un paciente que ya tiene cirrosis. La biopsia hepática también es útil, pero cada vez se hace menos porque la elastografía por ARFI, por otros mecanismos mediante ecografía nos ayuda, o la elastografía por resonancia magnética nuclear es mejor para determinar el grado de fibrosis, el grado de daño en el hígado. La biopsia hepática sí es útil, pero es un procedimiento invasivo y nos toma una parte del hígado, ¿no? Porque se punciona y se saca una pequeña cantidad de hígado de una zona, pero puede ser que la grasa esté en otra zona o la fibrosis esté en otra zona del hígado. La visualización de todo el hígado la realizamos mejor por una elastografía por resonancia magnética nuclear. Luego, cuando se tiene una esteatohepatitis, se puede hacer determinación del grado de fibrosis por medio de marcadores serológicos o biomarcadores que se llaman, utilizando el índice APRI, el índice FIB4, el índice NAFLD. El FIB4 y el NAFLD son los que más se utilizan, los que tienen mayor sensibilidad, mayor especificidad, y se utilizan calculadoras, o sea, hay programas que salen en internet, ¿no? En este sitio se pueden encontrar cómo calcular este índice. Nos pone la fórmula y ponemos los datos que nos pide y nos sale qué cantidad, el resultado, y según el resultado ahí nos indica si es un paciente con fibrosis leve, moderada o severa, o si ya tiene una fibrosis muy avanzada que nos podría hacer pensar en una cirrosis. Entonces, la MASH no tratada puede progresar a fibrosis en 5 a 10 años en un 10%, y cerca del 12% fallecen en 10 años por insuficiencia hepática crónica. En un porcentaje alto permanece benigno y no progresan a estadio final.
en realidad todavía no se ha determinado un tratamiento totalmente efectivo. Se están haciendo muchos estudios, muchos medicamentos, se ha probado con muchos medicamentos, pero al final, hasta el momento, lo que se aconseja es perder peso y consumir dieta que baje de peso, que no tenga grasas saturadas, como la dieta mediterránea. Eso aconseja. Fui al Congreso Panamericano de Gastroenterología en Chile, que se llevó a cabo en octubre del año pasado, y el médico que hizo exposición sobre este problema, pues decía, incluso se tiene que agarrar la receta y en la receta poner, usted tiene que consumir dieta mediterránea y usted tiene que bajar por lo menos un 7% de su peso, mejor si es 10% de su peso en el siguiente año, ¿no? Entonces, se tiene que escribir como una receta del médico para que el paciente lea cada vez esto y haga caso, y estos dos elementos hacen que pueda disminuir la grasa en el hígado, disminuir la inflamación, incluso si tienen una fibrosis grado 1 o grado 2, podría revertir. Grado 3 y 4 ya no. Entonces, no existen todavía estudios controlados para evitar su progresión a cirrosis. Lo que se aconseja es no consumir hepatotóxicos, tratar las causas, los factores etiológicos, entonces controlar bien la diabetes, controlar la obesidad. Varios estudios con el fin de encontrar existen varios estudios con el fin de encontrar un medicamento que trate la esteatosis. Lo que se quiere es entonces hacer desaparecer la grasa en el hígado, controlar el proceso inflamatorio, la degeneración balonizante y sobre todo la fibrosis. Evitar de que exista fibrosis, o si existe una fibrosis grado 1, eso ya es un factor de alarma y pues hay que tratar de que haga ejercicios, baje de peso para que esa fibrosis pueda revertir y no evolucione a una fibrosis grado 3 y luego a una cirrosis. Lo más importante entonces es el cambio del estilo de vida. El sobrepeso con un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, programa de reducción de peso paulatino, 200 a 500 gramos por semana, y se aconseja la dieta mediterránea. Ejercicio físico programado regular en índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos, se puede hacer una cirugía bariátrica o introducir un balón gástrico, que también eso ayuda a bajar de peso, pero como les digo, existe el riesgo de que también se acumule más grasa en el hígado. Y de todas maneras, a estos pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica se les tiene que apoyar con un psicólogo, con un nutricionista, porque si no cambian su estilo de vida, esto es importante, aunque se les haga cirugía bariátrica, pues pueden volver a subir de peso si no cambian su estilo de vida, si no aprenden a cómo se tiene que comer, ¿no? Y hacer ejercicio físico. Si disminuye el 7% de peso, tiene probabilidad de disminuir el hígado graso en 64%. Si disminuye más del 10% o mínimamente el 10% del peso corporal, revierte el hígado graso en 90% e incluso, como les digo, la fibrosis en un 81%. F1 o hasta F2 podría revertir. Por lo tanto, se tiene que hacer un monitoreo de la función hepática. En diabéticos, intentar cifras de la hemoglobina glucosilada de menor a 7%. Y el manejo es multidisciplinario, con gastroenterólogo, hepatólogo, nutricionista, psicólogo, kinesiólogo. Y también los antioxidantes se pueden dar.
Algunos medicamentos que podrían ayudar son los clofibratos, que reducen los triglicéridos hepáticos, el gemfibrosilo, sobre todo aquellos que tienen hipertrigliceridemia. El gemfibrosilo baja los triglicéridos, puede haber mejora de las transaminasas. El ácido ursodeoxicólico, que es un citoprotector, un inmunomodulador, antiapoptósico, que también disminuye las transaminasas en 40% de los pacientes, y se ha visto que disminuye el contenido graso del hígado sin efectos colaterales, pero ninguno de estos ha actuado sobre la fibrosis, ¿no? Todavía no. Luego se tiene el ácido beticólico, similar al ursodeoxicólico, y lo último que se está hablando son los agonistas GLP-1R. Sin embargo, todavía no está totalmente esto determinado, y como les digo, lo que sí está bien claro es que el paciente tiene que bajar de peso y hacer ejercicio físico. Bueno, aquí terminamos esta presentación y vamos a continuar con daño hepático por alcohol. Bueno, entonces, el consumo crónico de alcohol va a llevar a una lesión hepática. En primer lugar, el acúmulo de grasa, como ya hemos visto, es otra causa importante y frecuente de acúmulo de grasa en el hígado, la esteatosis hepática. Si persisten con el consumo de alcohol o consumen en gran cantidad durante varios días, entonces van a tener una hepatitis alcohólica, que puede ser aguda y que tiene implicancias mayores en la función hepática, o puede haber una hepatitis alcohólica crónica, y por último terminan en una cirrosis hepática alcohólica. La enfermedad hepática alcohólica es la cuarta causa más importante de muerte y es más frecuente en varones, ¿no? De 25 a 64 años que residen en áreas urbanas en Estados Unidos y pues ahora en Europa y en todo el mundo. Esta enfermedad hepática alcohólica cada vez es más frecuente, lastimosamente. Fue la ENEC quien en el siglo XVIII hizo la descripción básica de la cirrosis basada en datos de necropsia de un paciente alcohólico. Por eso es que también esta cirrosis por alcohol se llama cirrosis de la ENEC. Existe lesión hepática con una ingesta de 40 a 80 gramos de etanol al día en los varones y de 20 a 40 gramos por día en las mujeres de forma continua durante 10 a 12 años. Entonces, ¿cómo se calcula esta cantidad de alcohol que puede consumir? Por mililitros de la bebida, por 0,8, que es la densidad de alcohol con respecto al agua, y por el porcentaje del grado alcohólico. Si se consume cerveza, creo que tiene 4%, ¿no?, de grado alcohólico, y otros destilados pues tienen un grado alcohólico mucho mayor. Existen tablas, si ustedes entran a internet, ahí ven las tablas de todas las bebidas alcohólicas y ahí nos dice qué grado alcohólico tiene. Entonces se le pregunta al paciente qué es lo que ha tomado, se busca el grado alcohólico de esa bebida alcohólica, se multiplica por 0,8 y se multiplica por la cantidad de bebida que toma durante el día o que ha tomado en la última semana, depende cómo ha llegado el paciente, o si es un bebedor consuetudinario, pues se le pregunta al día qué bebida toma, qué cantidad, y se multiplica, se hace este cálculo. Y de esa manera se consigue el dato de cuántos gramos de etanol consume al día y si pudiera tener una lesión
por este consumo en el hígado. Existe variabilidad individual en cuanto a la presencia de lesión hepática por alcohol, eso también es cierto. Hay muchas personas que consumen de forma continua el alcohol, sin embargo, no llegan a tener cirrosis, a pesar de que el consumo ha sido por varios años. Existe un factor genético probablemente también, o una susceptibilidad individual que hace que algunos tengan mayor daño, incluso sin consumir demasiado alcohol, ya tienen daño hepático y otros no. Existen diferencias en la susceptibilidad, aparentemente también por el estado nutricional, por eso las señoras pues dicen, si tomas tienes que comer también, pero bueno, no sabemos exactamente cuál es la razón por la que unos tienen más lesión hepática con menos ingesta probable y otros no tienen la lesión. Hay reacción individual a agentes tóxicos o infecciosos y aparentemente hay también factores genéticos. Entonces, la progresión de una esteatosis por alcohol a una cirrosis alcohólica va a estar en relación a la edad, el sexo, la raza, el estado nutricional, el tabaco, el patrón, tipo de bebida, o sea, cuánto toma, cuántas veces a la semana, y el tipo de bebida, ¿no? Los destilados son los peores, incluyendo el whisky, porque también es un destilado, tiene alto grado alcohólico. Factores genéticos, el virus C, hepatotoxinas, fármacos que podría estar tomando además, y junto con aparte de que sea alcohólico y que tenga alguna enfermedad crónica y qué medicamento toma, eso también se tiene que investigar. Este tipo de pacientes entonces pueden hacer hepatitis alcohólica en un 10 a 35% y pueden hacer una cirrosis alcohólica en un 8 a 20%. La esteatosis es el acúmulo de grasa en el hígado que si el paciente deja de consumir bebida alcohólica, deja de agredir a su hígado, puede ser reversible y no evolucionar a una esteatohepatitis alcohólica y a una cirrosis. El tipo de esteatosis que produce el alcohol es de tipo macrovesicular. Suele ser asintomática, puede haber hepatomegalia indolora, va a haber elevación de las transaminasas, de la fosfatasa alcalina, de la GGT. Lo que hace el etanol es que interfiere en el metabolismo celular, se oxida acetaldehído. Este acetaldehído es el que hace daño a los hepatocitos. Disminuye la intensidad de oxidación de ácidos grasos con mayor producción y acumulación de triglicéridos en el hígado. Y aquí vemos las macrovesículas, la esteatosis macrovesicular. La hepatitis alcohólica aguda se produce por el excesivo consumo de alcohol, incluso 4 semanas previas. Entonces, si ha habido una fiesta de carnaval y el paciente ha ingerido gran cantidad de bebida alcohólica y después de 3, 4 semanas viene porque está ictérico, porque está con fiebre, con dolor en mi abdomen superior y en mal estado, pues muy posible que se trate de una hepatitis alcohólica aguda y él te diga, pero sí, hace 4 semanas he tomado, sí, en carnavales he tomado, en Año Nuevo he tomado, desde hace un mes que no tomo. De todas maneras, pues hay que pensar de que podría tratarse de una hepatitis alcohólica aguda. Puede haber una esteatonecrosis hepática por el consumo importante del alcohol y posteriormente a esto, a la hepatitis aguda, pues aparecen ya datos de fibrosis y evoluciona a una cirrosis. O también
Se puede presentar una hepatitis alcohólica aguda en un hígado con cirrosis. Pacientes que tienen ya cirrosis, que consumen gran cantidad de bebida alcohólica y hacen una hepatitis aguda. Y eso es peor, porque entran en una falla hepática aguda sobre la falla crónica que tienen por la cirrosis. Y la evolución es peor, es más tórpida y pueden fallecer. Puede ser el cuadro clínico asintomático si se trata de una hepatitis aguda de primera vez y es leve, o pueden tener dolor abdominal en hipocondrio derecho porque tienen cierta hepatomegalia, si es que todavía no tienen cirrosis, ¿no? Tienen dolor en epigastrio, náuseas, vómitos, astenia, dinamia, ictericia y fiebre. Al examen físico va a haber alza térmica, fiebre, hepatomegalia dolorosa, estigmas de alcoholismo como hipertrofia parotídea, datos de neuritis periférica, lengua plana por déficit de vitamina B, de papilada, estigmas de insuficiencia hepática. Van a tener aumento de las transaminasas, la aspartato aminotransferasa más que la alanino aminotransferasa, con una relación de 2:1, siempre en toda patología por alcohol, es la aspartato aminotransferasa la que se eleva más, y la elevación en la hepatitis alcohólica es más o menos hasta 400 de nivel, ¿no? En cambio, en una hepatitis por virus es la ALT la que se eleva y puede elevarse mucho más, 1000 y tantos de alanino aminotransferasa. Luego va a haber aumento de la FA, de la GGT, las bilirrubinas van a estar ambas altas, pero más la directa. Va a haber leucocitosis, una leucocitosis mayor a 12.000, pueden ser 20.000, 20 y tantos mil. Un biomarcador plasmático de muerte cerebral y predictor de fibrosis hepática es la citoqueratina 18, útil en el diagnóstico de la hepatitis alcohólica. Si se hace biopsia, que no, en realidad se dice de que no hay necesidad de hacer una biopsia en una hepatitis alcohólica, el diagnóstico es por la clínica, por la alteración del perfil hepático, por el antecedente de que este paciente consumió gran cantidad de bebida alcohólica. Entonces, en realidad no hay necesidad de hacer una biopsia hepática, a no ser que exista duda muy grande de que se pudiera tratar de una hepatitis alcohólica. Entonces, si se hace una biopsia, la lesión va a estar en la zona 3 del acino, va a ser centrolobular, y es por esta lesión en esta zona que también se eleva más la aspartato aminotransferasa. Luego va a haber acumulación de grasa hepatocelular, los cuerpos hialinos de Mallory, va a haber datos de inflamación aguda con células de inflamación aguda, como ven en la imagen. Luego va a haber fibrosis de la zona 3 perivenular y pericelular. Y se hace un cálculo de estos índices para determinar qué grado de hepatitis alcohólica tiene, para ver si es que es una hepatitis grave o leve a moderada. Entonces, estas fórmulas también las encuentran en internet actualmente, ponen los datos y les sale el resultado. Si es mayor a 32, es una hepatitis aguda grave. Si es menor a 32, es una hepatitis aguda leve a moderada. Esta hepatitis grave, pues ya es, hay que actuar rápido. Lo más importante es que no tenga más consumo de bebida alcohólica, que no se dé ningún hepatotóxico, hay que tener mucho cuidado de cuidar, o sea, de no dar hepatotóxicos. Y también se puede hacer la determinación del MELT, ¿no? Si está 18 a 20, tiene peor pronóstico. Y si tiene de 20, 30, pues ese paciente ya tendría que ir a un
a un trasplante de hígado. Y este índice AVIC también se puede utilizar. Los que más se utilizan entonces es el MADREI y el MELD. El tratamiento importante, la abstinencia alcohólica, evaluar la función renal, también es importante ver cómo está la función renal, y mejorar el estado nutricional, si es necesario, colocarle una sonda nasoyunal para darle una dieta, con proteínas de por lo menos 1.5 gramos por kilogramo de peso y calorías de 35 a 40 kilocalorías por kilogramo día, en forma de comidas frecuentes, con un desayuno completo e importante en pacientes con cirrosis, con esteatosis, esteatohepatitis alcohólica o con una hepatitis por alcohol. Se ha visto de que hay mejor respuesta, se estabiliza más rápido el paciente si se le da una colación nocturna. No se deja mucho tiempo en ayunas para que no tenga hipoglicemia. Evitar efectos de la abstinencia alcohólica, entonces se le tiene que dar tiamina porque tienen déficit de tiamina por el alcoholismo, ácido fólico, además se podría dar una benzodiazepina, eso hay que valorar en el momento. Y se da corticoides para desinflamar este hígado. Los corticoides son agentes antiinflamatorios, inmunosupresores, mejoran el proceso patológico por alcohol, pero sí hay riesgo de infección, ¿no? Sin embargo, hay que vigilar esto, hay que evitar que no esté cerca a pacientes que pudieran tener neumonía, porque están inmunosuprimidos, entonces pueden adquirir cualquier germen intrahospitalario. La prednisona, se le administra prednisona y se puede dar además N-acetilcisteína. Se ha visto que hay buenos resultados con la N-acetilcisteína, 100 miligramos por kilogramo día. Y también hay algunos estudios con la pentoxifilina que están a favor de utilizar la pentoxifilina, y hay otros estudios que dicen que no da buenos resultados, que nada más es la abstinencia, la prednisona, y en este caso, pues, si se usa pentoxifilina, 400 miligramos cada 8 horas por 2 a 3 meses hasta que la bilirrubina baje a menos de 5 miligramos por decilitro. La colchicina puede ayudar como antifibrótico. El síndrome de Siebe es una entidad rara, es un tipo de hepatitis alcohólica en la que las lesiones histológicas típicas de la hepatitis alcohólica se asocian a esteatosis masiva, anemia hemolítica e hiperlipidemia. Como secuela de la hepatitis alcohólica aguda aparece la fibrosis. O sea, es el siguiente paso de la lesión hepática por alcohol. De forma infrecuente existe un aumento del colágeno hepático sin esteatosis ni lesiones de hepatitis alcohólica. Y esta fibrosis va a evolucionar a cirrosis, donde existe fibrosis, nódulos de regeneración y puede haber zonas de necrosis en el hígado. Astenia, adinamia, hepatomegalia, dolor en hipocondrio derecho un 30%, ictericia es lo que podría tener el paciente como síntomas, y se elevan las bilirrubinas y las transaminasas. Y en la biopsia se ve, aquí tienen, esto es la fibrosis. Bueno, con respecto a la cirrosis por alcohol, se presenta en 15% de los grandes bebedores, en general es micronodular. Y el acetaldehído del metabolismo del alcohol es un producto de la oxidación del alcohol, estimula la síntesis de la colágena en los miofibroblastos hepáticos. Esta fibrogénesis puede provocar directamente cirrosis sin hepatitis previa, ¿no? O sea, esteatosis, presencia de fibrosis y cirrosis. O puede haber una esteatosis, una esteatohepatitis por alcohol
fibrosis y cirrosis. Según la OMS, la cirrosis hepática es un proceso difuso caracterizado por fibrosis y la conversión de la arquitectura hepática normal en nódulos estructuralmente anormales, que son los nódulos de regeneración. Es una enfermedad crónica, es irreversible, con necrosis, fibrosis, nódulos de regeneración y hay shunts arteriovenosos a la microscopía. Si es una cirrosis macronodular, que esto más frecuentemente se ve en una cirrosis por hepatitis B, los nódulos son más de 3 centímetros. Por alcohol es micronodular con nódulos no mayores a 1 centímetro o puede ser mixta. Y aquí vemos un hígado cirrótico micronodular y aquí vemos un hígado cirrótico macronodular con la superficie irregular, el borde irregular, un hígado pequeño. Igualmente aquí vamos a tener micro y macro, ¿no? Es mixta. Las causas, la más frecuente, el alcohol, algunos medicamentos que ya hemos hablado que pueden llevar a una hepatitis crónica, terminar en cirrosis, virales, la B, la C y la D. La esquistosomiasis, otra causa, la hepatitis autoinmune, crónica autoinmune, puede evolucionar a cirrosis, cirrosis biliar primaria, que también ya hemos hablado. Las metabólicas, que también ya hablamos, la enfermedad de Wilson, deficiencia de alfa-1 antitripsina, la hemocromatosis. La esteatohepatitis no alcohólica, la atresia de vías biliares, que lleva a una cirrosis biliar secundaria, la fibrosis quística, coledocolitiasis recidivantes, la colangitis esclerosante, igual lleva a una cirrosis biliar secundaria. La insuficiencia cardíaca derecha, pericarditis constrictiva, producen una cirrosis que se llama cardíaca. Y la enfermedad venoclusiva del síndrome Bucchiari nos van a llevar también a alteración hepática y sobre todo a datos de hipertensión portal. La sarcoidosis también otra causa. Vamos a tener clínicamente una cirrosis compensada y una cirrosis descompensada. La cirrosis compensada es aquella en la que no se ven ningún dato clínico, no se ve ningún dato clínico de complicación de la cirrosis. En realidad es un diagnóstico incidental, el paciente está normal, y se hace una cirugía por cualquier causa y el cirujano encuentra un hígado con cirrosis. O se hace algún examen laboratorial, ahí puede ser que el perfil hepático está normal. Generalmente el diagnóstico es por cirugías. Ingresa el paciente a una colecistectomía, cualquier tipo, como les digo, de cirugía abdominal y se encuentra el cirujano con una cirrosis, le hace una biopsia hepática y ahí es donde se tiene el diagnóstico, pero el paciente no tiene ningún dato de complicación de la cirrosis, por eso se llama una cirrosis compensada. Y la cirrosis descompensada es aquella donde ya hay manifestación de las complicaciones. Y entre las complicaciones tenemos la encefalopatía hepática, que es alteración de conciencia en el paciente, la hipertensión portal, que se manifiesta con hepatoesplenomegalia y presencia de varices esofágicas, varices gástricas, la retención de líquidos en forma de ascitis, de edema de miembros inferiores, o anasarca pueden tener también estos pacientes, donde se tienen derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis, edema de miembros inferiores, el síndrome hepatorrenal, la peritonitis bacteriana espontánea, que es una infección a nivel de líquido de ascitis. Y los estigmas de hepatopatía crónica, al examen físico vamos a encontrar ictericia, coloración amarilla de piel y mucosas, el fetor hepaticus, que es un aliento típico de los pacientes que tienen cirrosis hepática, piel hiperpigmentada, o sea, la hiperpigmentación cutánea,
alteración del tiempo de protrombina, de los factores de coagulación, por lo que también pueden tener equimosis, gingivorragias, y también como tienen trombocitopenia debido al hiperesplenismo, a la esplenomegalia, pueden tener lesiones purpúricas en piel. Estos pacientes tienen un aumento del estrógeno, por lo tanto, en varones va a haber una disminución del vello axilar pubiano, van a tener ginecomastia, atrofia testicular, impotencia sexual. Si es una cirrosis por alcohol, tienen hipertrofia parotidia. Luego podemos encontrar en cara telangiectasias. Los nevos arañas los encontramos en el tórax anterior. Y en abdomen podemos encontrar un abdomen con circulación colateral. Y el abdomen globoso, si es que tienen ascitis, con signo de la ola positiva, con a la percusión vamos a tener matidez en las zonas declives en caso de ascitis. Luego vamos a tener edema de miembros inferiores, hernias. Es frecuente encontrar en paciente con cirrosis por esa ascitis y el aumento de la presión intraabdominal. Van a tener hernia umbilical o hernias inguinales. Tenemos que buscar en ellos también estas hernias. Luego la palma hepática, que consiste en eritema palmar, hipotrofia tenar e hipotenar. Tienen la mano muy delgada, no tienen las eminencias en la palma de la mano y van a tener el eritema palmar. La presión arterial en ellos es baja. Entonces, no es de asustarse que un paciente con cirrosis llega a tener 90, 60 de presión normalmente. Lo que tenemos que valorar para descartar que no haya una hemorragia digestiva y que le esté causando hipotensión, es preguntarle pues si ha tenido deposición melénica o hacerle un tacto, preguntar si no ha tenido vómitos, pero si no hay esto y no hay taquicardia tampoco, es una presión arterial que se presenta en paciente con cirrosis, que ya vamos a ver por qué. Entonces, en ellos se pide pruebas de función hepática que podrían estar alteradas o normales, dependiendo si es una cirrosis compensada o descompensada. Van a tener anemia, trombocitopenia, leucopenia, o sea, van a tener pancitopenia. El TP va a estar prolongado, el colesterol va a estar bajo. Van a tener hiponatremia dilucional si es que tienen ascitis y edema de miembros inferiores. En suero van a tener el sodio bajo y también el sodio urinario bajo. Entonces, no es para darles solución fisiológica a estos pacientes. Es una hiponatremia dilucional. Lo que se tiene que hacer es depletar los edemas que tenga la ascitis, o sea, darle diuréticos para disminuir el líquido y aparece el valor normal del sodio. Si le dan más sodio, más solución fisiológica, ese paciente va a tener más edema, va a entrar en anasarca y va a haber peor hiponatremia, ¿no? Entonces, hay que depletar líquidos y no dar sodio. Luego se le pide ecografía abdominal Doppler, y se puede hacer una ecografía abdominal con elastografía también para ver el grado de fibrosis y detectar la cirrosis. Tomografía de abdomen con contraste, sobre todo si se sospecha hepatocarcinoma en paciente con cirrosis. La elastografía por resonancia magnética nuclear. Endoscopía digestiva alta para valorar varices gástricas, esófago gástricas o gastropatía hipertensiva. La laparoscopía con toma de biopsias también se puede realizar. Pero actualmente pues ya la biopsia hepática ya está mucho menos utilizada. Si vemos un paciente en endoscopía que tiene varices, una ecografía abdominal Doppler con datos de hipertensión portal o una elastografía que ya nos dice que este paciente tiene F4, ya no hacemos biopsia.
Esta es la clasificación de Child-Pugh para ver el grado de insuficiencia hepática, donde se toma en cuenta 5 parámetros, entre ellos 2 parámetros clínicos y 3 laboratoriales. Y se pone que son la citis, el grado de encefalopatía hepática, el grado de bilirrubina, la albúmina y el tiempo de protrombina o INR. Y de acuerdo a los valores que tenga el paciente, se pone puntaje de 1, de 2, de 3, se suma esos puntos. Eso también se encuentra fácilmente en internet, pero de todas maneras no es difícil aprender esta clasificación para usarla constantemente con los pacientes con cirrosis. Si tiene de 5 a 6 puntos es grado A, de 7 a 9 puntos es grado B y de 10 a 15 puntos grado C. El grado C tiene peor pronóstico, son pacientes que el cirujano ya no quiere operar, si es que tiene algún problema que requiere cirugía, una hernia, por ejemplo, pues difícilmente lo opera si tiene grado C porque entran a cirugía y se complica. Con una y otra cosa, hacen ascitis, hacen encefalopatía y pueden fallecer. En cambio, el A tiene mejor pronóstico y el B todavía también tiene buen pronóstico. Y el MELT, como les dije, es otra forma de ver la insuficiencia hepática, pero sobre todo para hacer trasplante de hígado. Existe esta fórmula y según la fórmula el pronóstico de mortalidad, cuanto más puntos es mayor la mortalidad y por lo tanto este tipo de pacientes entre 20 y 29 ya entran a un programa de trasplante de hígado. Y bueno, mañana continuamos con las complicaciones de la cirrosis. Vamos a hablar sobre hipertensión portal y las demás complicaciones. Aquí terminamos. ¿Se llegó a ver, no? ¿Toda la clase? Sí, doctora. Sí, doctora. Pero no sé por qué me sale todo esto frecuentemente. Repetido, creo que tengo que cerrar lo que salió hace rato, ¿no? De espejo, no sé qué. Bueno, entonces espero que hayan escuchado, hayan aprendido y mañana nos vemos, continuamos con las complicaciones.